Bienvenidas y bienvenidos a Nueva Burocracia, el podcast impulsado por Valencia Innovation Capital del Ayuntamiento de Valencia con la colaboración de Novago, el punto de encuentro de la innovación pública iberoamericana. Mi nombre es Pilar Moreno, soy secretaria interventora de la Administración Local y dinamizadora de Nueva Burocracia, un espacio donde exploramos cómo la tecnología, la creatividad y las personas pueden transformar la gestión pública para hacerla más cercana, eficiente y justa. En esta serie 2 nos adentramos en un tema apasionante y lleno de matices, la inteligencia artificial y la digitalización como motores del presente y el futuro de los servicios públicos. Porque la inteligencia artificial no es ciencia ficción, ya está aquí, en nuestras administraciones, en forma de chatbots, automatización de trámites, gemelos digitales o sandboxes, para experimentar nuevas soluciones. Pero así, la administración pública y en concreto la inteligencia artificial también trae consigo grandes retos, desde dilemas éticos hasta la ciberseguridad y la necesidad de no perder el sentido humano del servicio público. Para conversar sobre tan apasionante realidad, en Nueva Burocracia contamos con una de las voces más autorizadas e inspiradoras del ecosistema innovador. Víctor Almonacid Lamela, secretario de categoría superior de la Administración Local, autor de innumerables publicaciones, divulgador y una de las personas que más ha reflexionado y practicado sobre cómo llevar la administración pública al siglo XXI sin dejar a nadie atrás. Víctor, para mí es un verdadero placer tenerte hoy aquí en Nueva Burocracia. Igualmente, buenas tardes. Aquí, Víctor, vamos a adentrarnos en esta conversación, tu visión moderna y valiente de lo público que combina innovación tecnológica, ética y derechos fundamentales es conocida. Cuéntanos, queremos saber cómo aprecias en estos momentos la situación actual. ¿La Administración está realmente preparada para abrazar la inteligencia artificial y la digitalización? Pues bueno, la Administración se puede decir que algunas sí y otras no, porque hablamos de la Administración como si fuera un único ente, pero tú sabes que hay miles de administraciones en España, solo ayuntamientos, hay más de 8.000, entonces yo creo que la nota predominante es la heterogeneidad. Algunas administraciones efectivamente están bastante bien, han hecho los deberes. Podríamos decir que sí, que están preparadas porque han hecho todo el camino, todo el recorrido de la transformación digital y la siguiente etapa, la etapa ya en la que nos encontramos, efectivamente es la inteligencia artificial. Algunas administraciones, y yo siempre pongo como ejemplo los ayuntamientos, creo que sí están en disposición. Otras pues les falta un poco, quizás rematar esos ítems de la administración electrónica porque no se puede construir la casa por el tejado, hay que ir poco a poco. Evidentemente sin esa seguridad del esquema nacional de seguridad o la ciberseguridad, sin esa interoperabilidad, sin una gestión de los datos, difícilmente podemos dar el salto a la inteligencia artificial. Habrá que ver, cada uno debería hacer su propia reflexión, su propio DAFO, por decirlo de alguna manera, para saber si está o no preparado para dar el salto. Mi respuesta es que algunas sí y otras no, porque hay mucha heterogeneidad. Desde luego que sí, bien lo sabemos desde tu experiencia como gestor público. ¿Cuáles crees que son las principales ventajas para una administración pública, en este caso de la inteligencia artificial? ¿Qué puede aportarnos desde un pequeño municipio hasta una institución de mayor entidad? Bueno, en este sentido puede aportar las mismas cosas, independientemente del tamaño de la administración, obviamente a escala. ¿Por qué? Porque si hablamos de la inteligencia artificial en los servicios públicos, estaríamos hablando de la etapa actual de aquel proyecto que muchos recordarán de Smart Cities, que a mí me gusta siempre decir Smart Villas, porque no todos los municipios son cities, de hecho la mayoría no lo son, pero realmente sensorizar la vía pública, las infraestructuras y los servicios públicos es una cosa ya de aquella época, ¿no? Ahora esos datos que nos facilitan y nos suministran estos sensores, podemos utilizarlos combinándolos con los algoritmos y la capacidad analítica y preventiva de la inteligencia artificial para mejorar, por ejemplo, los servicios públicos obligatorios, los servicios públicos municipales, ¿no? Y esto es una cosa de cualquier ayuntamiento. Todos los ayuntamientos tienen servicios públicos. Luego, en lo que es el procedimiento administrativo, creo que nos llevaría a una fase siguiente de la administración electrónica. En la administración electrónica hemos podido automatizar algunos trámites gracias a los sellos de órgano, por ejemplo, los sellos de tiempo, el CSV. La inteligencia artificial combinada con otras tecnologías
como RPA, automatización robótica de procesos, nos llevaría a la siguiente fase de la automatización, lo cual nos haría ganar en eficacia y en eficiencia, que efectivamente para las administraciones más modestas, por ejemplo municipios pequeños con menos medios, pues viene muy bien funcionar de una manera más ágil, más eficiente. Luego todo lo que tiene que ver con el proceso de toma de decisiones, ya lo he comentado, realmente la capacidad predictiva, la capacidad analítica de la inteligencia artificial, sí es verdad que podemos basarnos en datos objetivos, filtrados. No sé si luego vamos a hablar del sesgo del algoritmo y todas estas cosas, pero cuando los datos han sido obtenidos de la manera correcta y están contrastados, pues nos van a llevar a un proceso de información, insights, que son las pautas, la sabiduría que ya se predica de la inteligencia artificial, pues nos permite gestionar de una manera más objetiva. La administración se rige por el principio de objetividad y no en base a ocurrencias del gestor público de turno que un día se siente inspirado y toma una decisión, no se sabe muy bien por qué, ¿no? En ese sentido puede ayudar mucho. Creo que puede ayudar, y tú lo sabes bien, en el tema de la prevención de la corrupción. Es decir, toda la capacidad, uno de los puntos fuertes de la inteligencia artificial es la gestión de grandes volúmenes de datos. La puedes poner a analizar expedientes, documentos, información, y si está programada para detectar anomalías, las va a encontrar a una velocidad y con una eficacia muy superior a la de un ser humano, ¿no? En ese sentido, dicho coloquialmente, es un chivato increíble. Yo creo que es una de sus funcionalidades. Luego, pues, en fin, todo lo que tiene que ver con la propia inteligencia artificial generativa y su capacidad también para redactar, o mejor dicho, ayudar a redactar documentos, que ya estoy viendo la tendencia no muy recomendable de encargarle que lo haga todo, ¿no?, a la inteligencia artificial generativa con un prompt. Oye, haz esto, y ya nos olvidamos. Bueno, pues te mete unos gazapos y las llamadas alucinaciones de la inteligencia artificial, que yo eso, sin revisar, sería incapaz, ¿no? Pero es verdad que es una buena herramienta, ¿no? En definitiva, tiene muchos usos, y yo creo que, bueno, los chatbots, por ejemplo, en atención ciudadana, siempre defendiendo la atención de ser humano a ser humano, en un nivel ya por encima de ese nivel de filtrado básico, pero sí que es verdad que eso lo hace muy bien. Es un 24/7 que puede atender las famosas preguntas frecuentes y alguna consulta más. Y luego es verdad también que la inteligencia humana, empática, etcétera, que es la que tiene que atender a las personas que tienen problemas que no puede resolver un chatbot. Pero bueno, también sería otra aplicación. En definitiva, bueno, hemos dicho unas cuantas y todas ellas son bastante útiles, ¿no? Y mejorarían la gestión pública. Desde luego que sí, son muy interesantes. Aquellas personas, aquellos compañeros, empleados y empleadas públicas que nos estén escuchando, ¿qué proyectos, qué iniciativas en concreto les sugerirían? ¿Por dónde podrían empezar a implantar la inteligencia artificial, la automatización en estas cuestiones? Bueno, pues yo creo que tendrían que hacer su propio análisis de necesidades, ¿no? Su propio estudio de necesidades. De las que he dicho, o de alguna más que se les ocurra, tendrían que ver en qué microproyecto, en qué departamento, en qué servicio, en qué tarea, en qué función concreta podrían mejorar, podrían ser más eficaces, más eficientes, más rápidos, y además en eso existe una herramienta de inteligencia artificial. Yo creo que no tenemos que repetir el error que hemos cometido con los macroproyectos. Ya lo he mencionado, esas Smart Cities, que era una cosa un poco descerebrada, ¿no? Unas inversiones muy grandes con una medición un poco dudosa del retorno, ¿no? De si tanta inversión repercutía igual de positivamente en el servicio público. También ha habido megaproyectos, incluso de administración electrónica. Yo en este caso creo que la inteligencia artificial debería empezar por lo micro. Y en ese sentido, ¿qué les recomendaría? Pues analizar sus necesidades. No tienes por qué reproducir el modelo de otro ayuntamiento o de otra administración. ¿Qué problema tienes tú? ¿Qué necesidades? Pues allí donde hay una necesidad y además
hay una herramienta basada en inteligencia artificial que la resuelve, pues podría ser un buen proyecto para empezar. Desde luego que sí, esa es la recomendación de Víctor Almonacid para empezar, para iniciarnos en la inteligencia artificial. Como sabemos, la IA está generando muchas expectativas, pero también temores. ¿Cuáles son para ti los principales riesgos éticos que debemos gestionar desde lo público en materia de inteligencia artificial? Bueno, se habla mucho del sesgo del algoritmo, de la opacidad del algoritmo. Ahora os explicaré, son dos cosas distintas. La posible deshumanización de lo público. Empezando por esto último, yo creo que simplemente es no perder de vista que la administración es una entidad que se compone de personas y trabaja para otras personas. La tecnología siempre ha sido instrumental. La inteligencia artificial, tampoco nos volvamos locos, no deja de ser una tecnología más. Lo que pasa es que nos da miedo que sea inteligente, ¿no? Pero, ¿quién tiene miedo de la inteligencia? Pues a lo mejor quien no sea muy inteligente. No nos van a sustituir, no van a hacer nada en lugar nuestro. Lo que van a hacer son ayudantes, asistentes, herramientas, como siempre lo ha sido la tecnología. La deshumanización, pues si tú no dejas que tu organización se deshumanice, no tiene por qué deshumanizarse. Los empleados públicos somos los que tenemos las competencias, las funciones, la responsabilidad. Los órganos políticos son el órgano competente. El órgano competente puede ser, como bien sabes, unipersonal o colegiado. El unipersonal es una persona, no una inteligencia artificial. El colegiado son varias personas. Siempre hablamos de personas. Es el sistema constitucional y legal basado en personas que toman decisiones y que asumen responsabilidades y que tienen funciones. No hay ninguna deshumanización, salvo que nosotros cometamos el error de lo que ahora se llama el sesgo de automatización, que es confiar demasiado en la inteligencia artificial, que ya lo hemos mencionado, que es coger y decir, como está en lista, que lo haga ella. Bueno, eso sería un error. Y luego sí que puede presentar algún problema, sobre todo el sesgo algorítmico, que en realidad es una expresión mal utilizada, porque no es que el algoritmo tenga un sesgo, es que los datos se obtienen de una manera sesgada, por ejemplo, de muestras estadísticas en las cuales pues, puede haber una distorsión por razón de género, por razón social, incluso racial. Bueno, pues esos datos obtenidos de esa manera contienen un sesgo que el algoritmo lo único que va a hacer es incluso amplificarlo, con lo cual el resultado final, la resolución o la decisión que se tome basado en ese sistema es muy probable que sea discriminatoria. Eso es lo que es el sesgo del algoritmo. ¿Cómo se soluciona? Pues como viene apuntado, yo creo que filtrando desde el principio, asegurando la calidad de esos datos. Si la calidad de los datos y la objetividad y esos datos son los correctos, luego el algoritmo no va a hacer nada malo con ellos. No deja de ser un programa, ejecuta una programación. Y lo de la opacidad también, ¿no? Las cajas negras, la falta de transparencia. Bueno, pues esto se soluciona con la explicabilidad del algoritmo. Si empezamos a tomar decisiones, como también he apuntado, basadas en sistemas de inteligencia artificial, en sistemas analíticos y en sistemas predictivos, tendremos que ser capaces, por un principio básico de rendición de cuentas, de explicarle a la ciudadanía cómo funcionan esos sistemas. Y si somos capaces de explicarlo, ya no habrá opacidad. Lo que a mí no me gustaría como ciudadano es que una decisión, aunque la tome el órgano competente, como ya he dicho, pero basada en un sistema de inteligencia artificial, a mí me perjudique, yo sienta que ha vulnerado mis derechos o intereses legítimos y no sepa por qué. O sea, necesito como mínimo saber por qué ha habido una denegación o ha habido una resolución que creo que me perjudica. Entonces, bueno, hay problemas y creo que hay soluciones, ¿no? Otra sería la ciberseguridad. Lo que pasa es que este casi que merece un comentario aparte. Lo que sí que está claro es que a mayor desarrollo tecnológico, más riesgo de seguridad. Los datos, que es la materia prima con la que funciona la inteligencia artificial, pues pueden verse comprometidos, ¿no? en este funcionamiento. No solo porque hay datos de carácter personal, sino porque hay información confidencial, aunque no sea de carácter personal, y en general pues los datos que maneja la administración no deberían quedar comprometidos.
Y ese riesgo existe. En este caso queremos adentrarnos en la ciberseguridad porque no es una opción. ¿Cómo podemos encontrar un equilibrio entre eficiencia tecnológica y protección de datos y de derechos, en este caso, a la ciudadanía? Queremos saber más. Cuéntanos. Bueno, pues cumpliendo la normativa. O sea, es tan fácil y tan difícil como eso. O sea, hace años que deberíamos haber implantado en la Administración el Esquema Nacional de Seguridad desde enero de 2014. Es una cosa que sigue sonando a chino. Y decía antes, tenemos que ir rematando las etapas de la Administración electrónica. Si en su momento tenemos la asignatura pendiente que jamás llegamos a aprobar del Esquema Nacional de Interoperabilidad y sobre todo el Esquema Nacional de Seguridad, olvídate ya de la inteligencia artificial, porque trabaja con datos. Interoperabilidad y datos son dos conceptos primos hermanos. Luego, la transparencia, que hemos hablado de ella. Hay una transparencia de datos, el famoso Open Data. Eso, pues, ¿cómo vamos a pasar de la transparencia de PDFs a la explicabilidad del algoritmo? Insisto, hay que cumplir la normativa que jamás se cumplió y que en algunos casos se desconoce. Todo lo que tiene que ver con el Reglamento Europeo de Protección de Datos y, consiguientemente, también la Ley Española de Protección de Datos son bastante garantistas. El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que ahora tiene ya un año, ¿no? Porque se aprobó en un año y un mes, se aprobó en junio de 2024, es bastante explícito y hace una serie de referencias también a la seguridad y a la protección de datos. Es una norma que marida muy bien con el mencionado Reglamento Europeo de Protección de Datos. Toda la normativa de seguridad, ciberseguridad, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Si cumplimos todo eso que acabo de mencionar, lo tenemos cubierto. El problema que veo yo es que mucho me temo que en algunos casos no es así. Entonces la respuesta es cumpliendo la normativa y teniendo en cuenta que, como he dicho también, a mayor desarrollo tecnológico, no nos engañemos, más riesgo de ataques de ciberdelincuentes, de robo de datos. Son cosas que han pasado, no tengo que apelar al temor o al miedo de que eso ocurra, porque ya está ocurriendo. Entonces creo que es porque no se ha invertido lo suficiente en seguridad y en ciberseguridad, pero cada vez es más importante. En Nova Burocracia hablamos de inteligencia artificial, de innovación, pero también queremos hablar de cambios culturales y organizativos. ¿Cuáles crees que son en este caso imprescindibles para poder desarrollar esta inteligencia artificial y la digitalización en la propia administración pública? Bueno, el cambio cultural es un cliché, ¿no?, de la innovación. Una vez más tenemos que apelar al cambio cultural. Una vez más debemos dar cuenta o dar fe de que hay una resistencia al cambio, también a este cambio. No iba a ser menos la inteligencia artificial, siempre ha habido resistencias a todos los cambios. Lo bueno es que hablar de tecnología en la administración ya no es tan marciano como cuando algunos empezamos hace 25 años. ¿Por qué? Porque, bueno, esto de no, yo ya soy mayor, déjame en paz. Bueno, ¿cómo eres de mayor? Esto de tengo 60 años ya no es una excusa, porque una persona con 60 años en 2025 tenía 40 en 2005 y ya trabajábamos con la administración electrónica o como mínimo informática. Quiero decir que cada vez es menos recurrente la excusa de yo no soy tecnológico, yo soy no sé, del baby boom. Tenemos unos años ya de experiencia en lo que hemos llamado transformación digital. Si asumimos y asimilamos esta inteligencia artificial como nada más y tampoco nada menos que una nueva etapa de la transformación digital, en el fondo estamos gestionando lo mismo. Si ya llevamos unos años con un cierto liderazgo, con un cierto impulso que conlleva, sin ninguna duda, hay una resistencia, conlleva la gestión del cambio y la transformación también cultural, no solo digital, pues esto no debería ser tan difícil o no debería ser tan raro, o por lo menos a la gente que se resiste debería sonarle familiar lo de la tecnología, ¿no? Y hay que explicarle, tampoco hay que decirle, ¿qué tal el puesto de trabajo? Hay que decirle que esta tecnología es una más, tampoco es para tanto. Tampoco es para tanto. Claro. ¿Qué papel juega, en este caso, el liderazgo público en este proceso? ¿Qué cualidades crees que necesitan los directivos públicos profesionales para liderar esta transformación? Pues precisamente las habilidades blandas que jamás podrá emular una inteligencia artificial. El liderazgo es inteligencia y es inteligencia humana.
La inteligencia artificial es muy buena haciendo sus cosas, automatizando, gestionando grandes volúmenes de datos, todo lo que tiene que ver con las matemáticas, aritmético, pero no tiene liderazgo, porque no tiene empatía, porque no tiene habilidades de comunicación, porque no tiene vocación de servicio público, ni tiene por qué tenerla, porque no es un ser humano, porque no sabe trabajar en equipo. Simplemente ejecuta órdenes, ¿no? Es muy obediente, pero trabajar en equipo es otra cosa. Todo lo que ya durante unos años, el famoso speech de las habilidades blandas, de las soft skills, o como también decía un servidor hace años, ¿no? Esa definición de administración electrónica, las nuevas aptitudes, porque administración electrónica era, y ahora más que nunca está de rabiosa actualidad, la incorporación de las TIC en la administración combinada con cambios organizativos que sin ninguna duda también hay que hacer y nuevas aptitudes. Esas aptitudes que ya no sé si llamarle nuevas o no tan nuevas, pero esas aptitudes son las que precisamente debe tener una persona que lidere y en realidad hoy en día cualquier empleado, porque la inteligencia humana sigue siendo diferencial. Y si tienes esas aptitudes, si tienes esas habilidades blandas, puedes ser un líder si tu rol es el de ser la persona que lidera, pero puedes ser, por ejemplo, como hemos comentado antes, un buen empleado o empleada público de atención a la ciudadanía, que también requiere de habilidades blandas como la escucha activa o la capacidad de comunicarse o simplemente empatizar con un problema de la persona, cosa que el chatbot no va a hacer. Por lo tanto, es el momento de reivindicar las habilidades blandas y en el caso del liderazgo, pues yo diría que es un perfil que debería tenerlas todas. O sea, todas las habilidades blandas que se os ocurra a las personas que estáis escuchando o viendo esto, yo creo que ni una queda fuera del perfil de la persona líder y cuantas más tenga, mejor. Desde luego que sí. En este momento queremos adentrarnos en tu libro, en Burocracia, editado por la Fundación Novagov, que ya se ha presentado con éxito tanto en Madrid, Barcelona y recientemente en El Campello, en Alicante. En esta cuestión, Burocracia plantea una reflexión crítica y valiente sobre la administración pública. Para quienes todavía no lo han leído, ¿qué mensaje central quisiste transmitir con este libro? Pues para las pocas personas que todavía no lo hayan leído, el libro básicamente tiene dos partes. Una primera parte que es básicamente crítica, es una especie de segunda parte del Vuelva usted mañana de Larra, salvando las diferencias, pero es verdad que intento poner de manifiesto todo aquello que honestamente creo que no funciona en la administración, y lo digo desde la experiencia. Llevo muchos años de ciudadano y ya también llevo bastantes años de empleado público, con lo cual pues se podría decir que algo sé del tema. Pero como no está bien criticar sin proponer por lo menos la solución a los problemas que pones de manifiesto, la segunda parte del libro precisamente bueno, son medidas que también proponemos con una cierta humildad, pero también apoyadas en el rigor y en la experiencia de proyectos que hemos podido implantar para solucionar esos problemas. Y esos problemas son no solo la burocracia en el sentido estricto de la palabra, sino también la ineficiencia, también esa administración del silencio administrativo, que para mí es una institución inaceptable, esa administración que pide fotocopia del DNI. Todo esto son capítulos de la primera parte. Y luego en la segunda parte abogamos por una administración interoperable, proactiva, que incorpora la tecnología, pero junto con la simplificación, para no crear una burocracia 2.0 o, como dice Carles Ramió, que es el prologuista, una neoburocracia. Eso es tan malo como la burocracia del papel, y una implantación de la tecnología con sentido, con propósito y con vistas a precisamente mejorar el servicio. Y bueno, en el libro, eso sería la segunda parte, y el libro se remata con 100 recomendaciones, nada menos, que nos costó un poco hacerlas, sobre reducción de la burocracia, pero ya con inteligencia artificial. En ese anexo del libro incorporamos propuestas ya que contendrían inteligencia artificial, sería como la parte más moderna. Y el mensaje que queríamos lanzar, pues el mensaje es que estamos un poco mal todavía, es un poco la primera parte, pero hay que ser optimista y hay soluciones si es que se tiene voluntad de implantar esas soluciones. Y queremos saber por qué elegiste Burocracia para el título de tu obra. Pues porque
era un nombre original. Realmente la burocracia es una de las grandes protagonistas del libro, como he dicho, sobre todo de la primera parte, pero ya teníamos en mente hacer guiños a la inteligencia artificial, ¿no? A la inteligencia artificial y a la inteligencia, también la humana. Y aprovechando la palabra, la propia palabra burocracia, que acaba en IA, pues como se puede ver en la portada del libro, las dos últimas letras son en mayúscula, ¿no? Porque esa burocracia, esa IA, ya estamos incorporándola a la burocracia. Pero no para perpetuar la burocracia en formato 3.0, sino para solucionar la burocracia con inteligencia artificial y con otros métodos que en realidad algunos de ellos que proponemos no son nada tecnológicos, se basan casi más en el sentido común. En este caso, ves que nuestro título, el título del podcast, es Nueva Burocracia con esa IA al final. En tus presentaciones se han generado debates muy interesantes sobre el equilibrio entre innovación y rigor. ¿Cuál ha sido la reacción que más te ha sorprendido del público en estas ciudades? Pues las reacciones suelen ser bastante buenas. Lo que pasa es que todavía, bueno, por decir algo así más chocante, todavía en cada presentación, en cada jornada, y no hablo ya solo de la presentación del libro, sino de temática, ¿no? Relacionada con la inteligencia artificial, también hemos hecho cursos precisamente con Novago, siempre hay una voz discordante. Y yo creo que es la excepción que confirma la regla. O sea, si no apareciera yo me preocuparía, porque realmente tampoco estoy acostumbrado a que siempre esté todo el mundo de acuerdo. Entonces, tiene que haber siempre, incluso en foros ciertamente innovadores, porque uno no se apunta a un curso si cree que no lo necesita, o uno no escucha este podcast si ve que lo que van a decir no le va a caer bien. Pero aún así, incluso en foros relativamente ¿no? Relativamente innovadores, lo que más me llama la atención en estas presentaciones, insisto, y en cualquier otra jornada, etcétera, es que hay gente que no puede evitar la tentación de levantar la mano y decir, yo es que no lo veo, o no estoy de acuerdo, o tal, y la protección de datos, y tal. Esos inconvenientes que hemos dicho lo ven como obstáculos tremendos e insalvables. Entonces, eso es anecdótico, me hace gracia. En el fondo, si algún día desaparece esa voz discordante, pues la echaría de menos, ¿no? Y a uno le coge cariño. Pero bueno, siempre hay una que habla en este sentido. Que está presente. Leyendo tu libro uno entiende que no basta con tener tecnología, sino que también hay que contar con competencias. Hemos hablado de ellas, habilidades blandas y una mentalidad innovadora. ¿Cómo valoras la importancia de la formación continua para preparar al personal empleado público ante la inteligencia artificial y ante la digitalización? La formación continua es lo que nos permite desarrollar esas capacidades, salvo que uno sea muy proactivo y quiera autoaprender, que también se puede hacer. Es muy interesante también esa actitud para desarrollar la aptitud, pero en condiciones normales hay un derecho, deber, que es las dos cosas, es un derecho y es un deber. O sea, tan malo es no ejercerlo como ejercerlo demasiado. Pero yo creo que, sobre todo, la formación es lo que diferencia un empleado público que va con lo justo, con lo opuesto, con los conocimientos de la oposición que a lo mejor aprobó ya hace 10, 15, 20 años, de un funcionario empleado público actualizado, que no solo se forma en inteligencia artificial, sino también en habilidades blandas, porque la formación en habilidades blandas es una formación muy, muy práctica, que va a tener un retorno inmediato en el puesto de trabajo. Hoy en día, esas acciones formativas son más importantes. Alguien dirá que es sacrilegio, pero yo digo lo que pienso, son más importantes que las de la ley de contratos o las de la ley de procedimiento, porque son las que te capacitan para ejercer determinados puestos que, como he dicho antes, la inteligencia artificial hará lo suyo, pero nosotros tendremos que dedicarnos a cosas y a tareas que solo pueden hacer los seres humanos, pero no seres humanos corrientes y molientes, sino seres humanos capacitados, con un bagaje. La experiencia es muy importante también, y con un buen catálogo de habilidades blandas que todas las va a necesitar en el día a día, porque el día a día, y sobre todo los que trabajamos en la administración local lo sabemos, es resolver problemas.
Es que Claro que todo sí. es un problema. Entonces, ¿cómo no vas a necesitar habilidades blandas? Las necesitas todas. Desde luego que sí. Como ha señalado, la formación es un derecho y un deber. ¿Qué papel deberían jugar las instituciones públicas y las redes profesionales para garantizar que la formación en nuevas tecnologías llegue a todos los niveles y a todos los territorios? Pues un papel activo. O sea, es decir, lo primero de todo es ese cambio de chip mental de que ir de curso es una cosa mala, que todavía lo vemos en algunas administraciones. O sea, es decir, ¿dónde está Menganito? Está de curso. Parece que te hayas ido a, no sé, de copas con el demonio. O sea, está de curso y cuando ya dicen está de cursillo, como de un curso pequeño, ¿no? De cursillo, parece que eso es peor todavía. No, si está de curso, va a volver del curso siendo una mejor versión de empleado, de empleada de lo que era. Y eso va a repercutir en el servicio público y en la ciudadanía. Cada vez que nos vamos de curso o despectivamente de cursillo o de congreso o de acción formativa, esa formación y ese aprendizaje, que es la experiencia subjetiva individual de la formación, nos convierte en mejores empleados públicos. Y cuanto mejor empleado público eres, pues mejor desempeñas tus funciones y mejor también es el servicio público que se presta. Con lo cual, lo primero que haría yo, aparte de, por supuesto, organizar acciones formativas y demás, eso creo que queda muy claro, pero lo primero, la previa, la premisa, antes que nada, cambiar el chip mental de algunos, evidentemente no todos, pero personas que creen que ir de curso es algo malo. Y eso todavía lo veo y me deja perplejo. Cuando veamos la formación como algo positivo, positivo para el empleado público y positivo por ese retorno en el servicio público, entonces ya creo que el círculo vicioso se convertirá en un círculo virtuoso. Pero lo primero es ver la formación como algo bueno, que lo es. No puedo estar más de acuerdo contigo. Víctor, llevas años participando en redes como Novagó y compartiendo tu visión en congresos y espacios profesionales. ¿Qué importancia tienen estas comunidades para impulsar, en este caso, la formación, la digitalización y, en estos momentos, la inteligencia artificial con sentido? Bueno, pues la importancia que todos los que de una manera más o menos intensa, directa o indirecta, y hemos participado a lo largo de los años, ya sabemos que tiene. Este podcast pues está patrocinado o organizado por Novagó, pues una cosa más que hace Novagó en este caso, aparte del Congreso, aparte de la red de empleados públicos, las redes sociales, los eventos, todo lo que tiene que ver con colaboración, no solo entre instituciones, que es la colaboración clásica, sino entre empleados públicos, que nadie les dice tampoco que colaboren entre ellos, ni que se reúnan, ni que queden a comer, pero luego hay un intercambio de experiencias, ¿no? Esto hace mucho bien. De aquí salen muchas cosas, de estos cauces de comunicación y de relación formales y algunas veces informales, salen muchos proyectos, salen muchas colaboraciones, salen incluso amistades. O sea, eso es algo muy positivo. Entonces, ¿qué valoración hago? Pues una valoración muy buena. Todo el mundo debería estar en las redes y debería estar en el mayor número de foros de empleados públicos o de profesionales análogos que desempeñan funciones parecidas o similares a las suyas, porque si no somos islas en el océano. Uno solo, por muy bueno que sea, por muy listo que sea, nunca va a superar el conocimiento colectivo de muchos, ¿no? Al mismo tiempo pensando e intercambiando experiencias, con lo cual esto lleva muchos años funcionando, lo pongo en valor siempre que puedo y si puede crecer todavía más, pues mucho mejor, porque de este tipo de cosas solo solo produce que beneficios, ¿no? Entonces, muy a favor. Desde luego que sin innovar no podemos hacerlo en soledad. Víctor, en diciembre de 2024 recibiste en los premios Novagó Excelencia 2024 un reconocimiento especial por tu trayectoria innovadora en el sector público a lo largo de estos últimos años. ¿Qué significó para ti este premio? Pues es un premio muy especial y no lo digo porque se suele decir, este premio significa mucho para mí. Lo digo con conocimiento de causa porque, como tú muy bien has dicho, es el de la trayectoria.
he tenido la suerte de recibir otros reconocimientos y para mí este es el más importante porque no es un proyecto de 1 año o 2 años o unos meses, no es una innovación puntual, es un premio a 27 años. Es el mejor premio que te pueden dar, el de la trayectoria. Y siendo no muy mayor todavía, quiero decir que hay personas que tienen una trayectoria, por supuesto, mucho más dilatada que la mía y también lo merecerían igual o más que yo. Entonces significó mucho por esto que te estoy explicando, porque de alguna manera vi reconocido todo lo que había hecho. No como otras veces, el mejor proyecto de no sé qué, ¿no? O innovador, persona innovadora del año 2015. El año 2015, pues es un año, pero claro, desde el año 99, ¿no? Que entré, pues la trayectoria significa eso. Entonces me produjo una enorme satisfacción por este motivo, porque pensé que todo lo que había hecho, que todas las personas que nos están oyendo saben que esto de ser empleado público no es tanto el chollo que la gente cree y no siempre es bueno y no trabajamos poco y cobramos mucho. Todo eso es mentira. Muchas veces hay sinsabores, muchas veces, sobre todo cuando te implicas, ¿no? Y haces cosas extraescolares que tampoco te pagan por hacer, que esa es otra, eso lo comentamos otro día. Pero no todo es bueno. A veces es verdad que tienes esa recompensa anímica, más que económica, anímica del deber, ¿no? Cumplido, de las cosas bien hechas, pero realmente lo comido por lo servido. Yo no tengo tan claro que ser empleado público, por si está la gente joven escuchándonos, pues pensarlo bien. O sea, quiero decir, necesitamos talento, ¿no? Si tenéis mucho talento, sí, entrar. No me hagáis caso, pero realmente no es tan bonito, y como no es tan bonito y hay muchos esfuerzos, ¿no? Muchos sinsabores, aparte de las satisfacciones, el premio a la trayectoria significa que nada de eso ha caído en saco roto, o por lo menos yo quise darle esa interpretación, con lo cual me puso muy contento, me produjo una gran satisfacción. Desde luego que sí. Estos premios nos ayudan a mantener esa motivación viva y visibilizar, por supuesto, también el valor de aquellas personas que intentan cambiar las cosas desde dentro. Vamos a acabar con unas preguntas y unas respuestas cortas en este caso. Atención, ¿preparado, Víctor? Sí. Un proyecto de inteligencia artificial que te inspire. El proyecto Paloma del Ayuntamiento de Madrid para personas mayores. Una mala práctica que debemos evitar. Como he dicho antes, los macroproyectos. Una palabra que defina tu visión de lo público. Innovación. Un motivo para ser optimista. Estamos consiguiendo cosas. Un consejo para quienes lideran la transformación. No os desmoralicéis. ¿Y un libro de referencia? Pues no voy a decir ninguno mío, por supuesto, hay muchos libros de referencia, pero voy a decir uno que creo que por ahí empieza todo, y es la Constitución española. Desde luego que sí. Para mí ha sido una conversación muy enriquecedora. Espero que para todas aquellas personas que nos escuchen también lo haya sido. Muchísimas gracias de verdad, Víctor, de corazón, por recordarnos que la tecnología en este caso es una herramienta y no el fin en sí mismo. Al final, la administración pública son las personas y el cumplimiento de sus derechos, como has dicho. Gracias por estar con nosotros en Nova Burocracia. Gracias, ha sido un placer. Y para los que nos escucháis, esto ha sido Nova Burocracia, el podcast impulsado por Valencia Innovation Capital del Ayuntamiento de Valencia con la colaboración de Novagog. La tecnología es el cómo, el ser humano el por qué.